Buen día, ¿se ve la pantalla bien? Bien, voy a comenzar la clase. Quería decir, voy a retomar la clase de ayer. Entonces, ¿cuál es el programa de trabajo que venimos desarrollando hasta ahora? Es este, donde tenemos nuestra agenda de trabajo. En nuestra agenda de trabajo tenemos la parte ya relacionada con la parte personal. Ya vimos el tema de personal dentro del tema de lo que es la administración. Vimos los dentro del personal mismo y abordamos la parte de los participantes, los del equipo, ¿cierto? Y vamos a la parte de lo que es equipo de software. Entonces, dentro de lo que es el equipo ya de software, creo que era importante decirle ya que los estudiantes, y en particular, ¿cierto?, las personas que forman parte de los equipos, tienen que estar bastante motivados, digamos, para poder entonces lograr un trabajo en equipo. Pero algunas de las características que un equipo debe tener, y sus miembros en particular. Productividad, ¿cierto? Un enfoque, ¿cierto?, hacia la productividad, un enfoque a lograr hacer bien las cosas, un enfoque, ¿cierto?, a organizar bien las tareas y lograr, digamos, los acuerdos que puedan establecer, ¿cierto?, con los clientes y al interior, por ejemplo, del equipo de trabajo. Segundo, ¿cierto?, el tema de la motivación. Todo el mundo, de alguna manera, ¿cierto?, tiene que estar motivado. Y la mejor motivación, ¿cierto?, es pensar en el cliente. Porque es el cliente el que al final y al cabo va a recibir este producto. Por lo tanto, debemos estar motivados por hacer bien las cosas, por trabajar bien en equipo y cosas de ese tipo. Lo otro que es importante también que el equipo de trabajo comparta metas, es decir, todos tenemos que apuntar hacia lo mismo, todos tenemos que remar hacia el mismo lugar, hacia la misma dirección. Por lo tanto, también es importante, ¿cierto?, de que como grupo, ¿cierto?, compartamos intereses. Por eso es que nos escogieron, ¿cierto?, para formar parte, ¿cierto?, de un equipo, porque mis intereses los comparto con otras personas. Ayer yo les comentaba de que en Equifax, por ejemplo, en parte de la entrevista participa el jefe de proyecto. Y el jefe de proyecto lo que va a hacer entonces es ver si aquella persona comparte valores, comparte un perfil similar a como en este momento hay al interior del equipo que él dirige. Entonces, hay cosas como esas que uno debería ¿cierto?, tener presente. Bueno, y lo otro es que si tú estás trabajando, estás dentro de una elite de personas que sabe crear, sabe hacer bien las cosas, sabe programar, sabe estructurar bien el trabajo, en fin. Por eso estás ahí. Y de hecho, por eso estás en este momento dentro de la universidad. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, vamos a encontrarnos con factores que de alguna manera, ¿cierto?, impiden, ¿cierto?, de alguna manera son algunos obstáculos para los equipos de trabajo. Bien, una es justamente tener una atmósfera, ¿cierto?, ahí, donde el clima digamos, el de trabajo no es el apropiado, y esto afecta a las personas, ¿listo? Personas que posiblemente están con rabia, ¿cierto?, o furia porque posiblemente no consiguen algunas cosas, o puede que tal vez no es que la consigáis, sino que tal vez hay cosas que traen de casa para el trabajo, y eso también no es bueno mezclarse por ambas partes, ni llevar cosas del trabajo para la casa, es decir, rabia y cosas de ese tipo. Bien, lo otro también es la alta frustración, ¿cierto?, que puede ocurrir al interior, ¿listo? El hecho de tú no poder lograr conseguir implementar alguna parte o no lograr encontrar tal vez un error, mientras que el otro compañero rápidamente sí lo logra reconocer. Pero es importante también reconocer que existen diferencias entre nosotros, ¿listo? Podemos formar parte de un equipo, pero algunas personas tendrán mucho más habilidad en la parte de análisis, otras tendrán más habilidad en la parte de programación, pero no en la parte de análisis. Por lo tanto, que lo que hay que hacer es, nuevamente, trabajar en equipo, compensar. Uno compensa al otro, ¿listo?
Lo otro también es el proceso, ¿cierto?, de software. Dice que está fragmentado, pobremente coordinado. Ya lo habíamos visto anteriormente. Uno de los problemas que afecta, ¿cierto?, a los proyectos es la pobre administración que hay sobre él. Y todavía cuando esta administración se delega en forma personal, muchas personas no logran establecer un plan de trabajo. Me explico. ¿Qué es lo que vas a lograr hasta el día viernes y a la semana siguiente y a la subsiguiente? Muchas veces no tienen esa capacidad de poder planificar. Y eso de alguna manera también va en contra, ¿cierto?, de la coordinación que se le quiere dar, ¿cierto?, al equipo de trabajo. Ya, tenemos. Después ya habíamos definido algo también, la definición, ¿cierto?, un poco clara también de los roles. Posiblemente fuiste contratado como analista, pero después estás haciendo diseño, después estás haciendo programación, y probablemente programación no sea lo fuerte. Posiblemente puedes hacer las tres cosas y las haces bien, pero en la parte de prueba no. Simplemente no tienes esa habilidad para poder generar una serie de escenarios, inventar una serie de escenarios que podrían ocurrir cuando el usuario final va a interactuar con el sistema. Entonces, por eso es que es importante entender de que al interior del proceso de desarrollo hay diferentes roles. Por lo tanto, requiere, ¿cierto?, de diferentes habilidades. Gente que tiene muy buenas habilidades blandas para poder tratar con el cliente, tenga esa capacidad de poder identificar cuáles son los reales problemas que tiene el cliente, de poder ganarse la confianza, de que vea que el analista, ¿cierto?, es una persona que en el fondo está entendiendo lo que él quiere. Y obviamente, ¿cierto?, si siente esa confianza y nota de que el analista, ¿cierto?, está entendiendo, ciertamente el cliente va a cooperar todavía un poco más. Pero eso de cooperar un poco más, también sabemos que existen problemas asociados, ¿cierto?, con la participación de los usuarios finales o clientes dentro del proceso de desarrollo de software. Bien, ¿qué otra cosa más? Dice, y el último, ¿cierto? Prácticamente estamos hablando de que qué tanto nosotros los ponemos al fracaso. Y bueno, yo creo que existirán algunas empresas, algunas, muy pocas, o algunos proyectos en particular, que tal vez por esas cosas de la vida se han vuelto en uno y en otro fracaso. Posiblemente porque las personas que forman parte de ese proyecto no tienen el perfil que debería tener. Ya conversamos, ¿y por qué no lo tiene? Posiblemente, ¿cierto?, puede ser un tema de presupuesto de la empresa, que lleva a contratar personas que no tienen la misma experiencia en la parte, ¿cierto?, de lo que es desarrollo de software, y en particular con algún lenguaje de programación, o bien con el uso, ¿cierto?, de algunas otras herramientas, ¿cierto?, de hardware, por ejemplo. Por lo tanto, claro, efectivamente se puede llegar a eso. Y posiblemente tú estás confiado de tus capacidades, sí, pero el perfil, ¿cierto?, que decía era una persona con 5 años de experiencia y tú tienes 2 años y medio. Y hay un abismo entre 2 años y medio y 5 años de experiencia en lo que es desarrollo, sobre todo de software. Tal vez todavía un poco más de software, ¿cierto?, que son complejos, son grandes. Entonces, por ahí, ¿cierto?, va este tema. Lo otro es que es importante que cuando uno está trabajando con la administración de proyectos nos vamos a encontrar con un abanico y una variedad de personas, ¿listo? Y allí ya le he comentado a ustedes. Ese abanico de personas, estamos hablando de miembros que posiblemente, ¿cierto?, son bastante extrovertidos, bastante conversadores, bastante sociables, pero también tenemos ahí el opuesto, ¿listo? Y bueno, y uno lo puede apreciar tal vez, en alguna oportunidad al interior de nuestra misma facultad, por ejemplo. Es posible tal vez de encontrar personas que tienen ese perfil. Y por lo tanto tienes que ser capaz como administrador de proyectos, poder trabajar con todo este tipo de personas. ¿Okay? Porque detrás de cada uno de ellos hay un potencial. El tema es que hay que saberlo trabajar, hay que saber motivarlo, ¿listo? Para que sea parte, ¿cierto?, del equipo de trabajo. Bien, entonces, continuemos todavía con la parte, ¿cierto?, de lo que es el tema de
administración. Otra cosa que es importante, ¿ya? Y está dado aquí dentro de lo que nosotros estamos hablando, son el tema de los equipos ágiles. ¿Listo? Aquí tenemos personal y aquí tenemos entonces el tema de los equipos ágiles. Y aquí lo voy a agrandar un poquitito. ¿Listo? De los equipos ágiles. Bien, ¿qué es lo que tenemos ahí con respecto al tema de los equipos ágiles? Las propuestas para poder desarrollar software, la gente ahora la ha clasificado en procesos pesados y en procesos livianos. Los procesos pesados se caracterizan, ¿cierto?, por su tema de documentación. Muchas actividades que realmente consumen tiempo en tema de documentación. La especificación de requerimientos, el tema de los modelamientos. Si uno utiliza UML, va a querer por lo menos modelar por lo menos 10 diagramas. Eso es tiempo. ¿Listo? El tema de la arquitectura, hay que modelarla, hay que hacerla. Eso es tiempo. ¿Listo? Hay que documentar todo el tema de los manuales. Eso también es parte del tiempo. El tema de la documentación, del tema de la base de datos, también, ¿cierto? Eso es tiempo. Todos los diagramas de UML que tienen que también estar documentados. O sea, no es solamente se trata de ir a hacer de hacer solamente el diseño, ¿cierto?, del modelo, por ejemplo, caso de uso, y se acabó. No, o sea, tienes que ir y entrar a comentar, especificar qué es lo que significa cada caso de uso, tienes que ver la secuencia normal de iteración, bueno, y las secuencias que no lo son también, por lo tanto, eso es también trabajo, ¿listo? Por eso se le llama pesado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que ha habido, ¿cierto?, la iniciativa de comenzar a elaborar y proponer métodos más ágiles, es decir, más livianos, ¿listo? Que en el fondo, ¿qué es lo que buscan? Y ahí, como está indicado, hay cosas que, primero, la satisfacción, ¿cierto?, del usuario es importante, la entrega también de pequeños fragmentos de software también son importantes. Recuerden que en el reporte de caos hablamos de pequeños, ¿cierto?, milestones, que son pequeños hitos que comprometen, puede ser 2 semanas, un mes, va a depender de la complejidad y del tamaño del proyecto. Por lo tanto, si nosotros establecemos pequeños entregas, ¿ya?, eso es parte de la filosofía de trabajo de métodos ágiles, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Equipos pequeños. Eso también, nuevamente, pequeño va a depender de la complejidad de tamaño. Puede que tal vez sean grupos de 3 a grupos de 10 como máximo para poder desarrollar. Bien, lo otro es que estas personas tienen que estar altamente motivados, ¿cierto?, al logro, ¿listo?, a la satisfacción, ¿cierto?, del trabajo en equipo, lograr ciertas metas propuestas, ayudarse uno a otro, ¿cierto?, ser capaz de poder asumir el trabajo de otro compañero. Es decir, aquí, ¿cierto?, las personas pueden saber hacer varias cosas, ¿listo? Puede ser analista, puede ser programador. Bien. Por lo tanto, ¿cierto?, por ahí va, ¿cierto?, el tema de los métodos ágiles. Entonces, como no salía, digamos, en el libro, yo lo que hice, busqué entonces rápidamente el tema de los principios de los métodos ágiles. Y tenemos la primera, se lo voy a explicar. Yo sinteticé, digamos, lo que está escrito. Por eso yo le puse versión simplificada, porque yo mismo lo simplifiqué. Bien, uno, ¿cierto?, es lo siguiente. Lo primero es, satisfacción, ¿cierto?, al cliente, usando, ¿cierto?, pequeñas entregas de trabajo. Y que en aquel trabajo y en esa versión que usted entregue, el cliente, ¿cierto?, pueda ver valor. ¿Listo? Si yo estoy hablando de un sistema de biblioteca y la primera vez me entrega la primera versión, y la primera versión yo veo de que el ingreso de los usuarios del sistema está funcionando bien, es la interfaz gráfica que yo quiero, la información está ordenada, muy bien, estamos bien. Yo como cliente, ¿cierto?, de la empresa, dijo, sí, estamos bien, perfecto, ya. Después, lo otro, aceptar, ¿cierto?, los cambios. ¿Listo? Es decir, constantemente pueden haber cambios. Por lo tanto, el equipo de trabajo tiene que aprender a convivir con él, pero también tiene que aprender a decir muchas veces no. ¿Listo? O podemos hacerlo, pero tiene una implicación. La implicación es que nosotros no le vamos a cobrar
posiblemente lo vamos a retrasar en la entrega del proyecto. Bueno, entonces hay que pensar, digamos, en eso, porque la convivencia con el cambio es parte de la vida real. Bien, ¿qué más? El tercero que está aquí, ¿cierto? Es la entrega, ¿listo? La entrega de elementos, ¿listo? Una versión, ¿a cuánto? A cada 2 semanas, un mes, 2 meses, va a depender, insisto, del tamaño del sistema. Pero lo importante es que existan entregas continuas, incrementales. Cada vez la versión queda más robusta, incorpora la primera versión, más la segunda versión, más la tercera, y así va creciendo, ¿cierto?, el desarrollo. La ventaja de esto de que con la participación del usuario vamos realmente nosotros, ¿cierto?, como desarrolladores, vamos viendo, ¿cierto?, de que se está entregando y se está produciendo el producto que el cliente está esperando, ¿listo? Por lo tanto, no estamos creando falsas expectativas, estamos entregando lo que lo hemos comprometido en los plazos, ¿cierto?, correctos. Por lo tanto, nuevamente, administración, lo planificado versus ejecutado están, ¿cierto?, de la mano. Bien, ¿qué más necesito? Necesito, ¿cierto?, que las personas relacionadas con la empresa y que son nuestros clientes participen, ¿listo? Participen en el equipo de trabajo de forma continua. Eso a veces es complicado, ¿listo? De pedirle a algunos gerentes que participen, por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Delegan la responsabilidad en otra persona, que posiblemente tiene las capacidades, sí, pero posiblemente no tiene la capacidad de toma de decisión. Entonces también hay un cuidado, ¿cierto?, que se debe tener. ¿Qué más? Lo que decíamos anteriormente, necesito, ¿cierto?, un espacio de trabajo que de alguna manera, ¿cierto?, motiva a las personas al trabajo, ¿listo? Por lo tanto, hay que dar el espacio para que la gente se sienta motivada. Les explico. Experiencia propia. En una universidad donde estudié, dentro de la propia universidad, los estudiantes de posgrado tenían al interior un espacio para poder guardar sus alimentos, poder calentar, por ejemplo, sus alimentos. Tenían un espacio propio, no es un espacio compartido, no, solamente para la gente de informática. Por lo tanto, ellos podían almorzar ahí, por ejemplo. Después había un espacio grande, lleno de sofá, donde las personas podían ir y descansar. Hay algunas personas que simplemente dormían, ¿no? Y bueno, y la gente lo mira y dice, bueno, sí, está descansando, de aquí a poco se reincorpora y va a ser productivo. Eso es en parte cómo lo vio la universidad y en particular el programa de posgrado donde tuve la oportunidad, digamos, de poder participar. Son formas, ¿listo? En otros posiblemente habrán un espacio para poder jugar. Ya hemos visto el tema de Google, por ejemplo, de Facebook, tienen espacio para recreación. No todo puede ser trabajo, porque muchas veces las personas se bloquean. Y el hecho de bloquearse no significa de que, ok, dejo de trabajar y quedo encerrado en estas 4 paredes, no. Posiblemente busque la solución y se me ocurra que tal vez caminando al interior, por ejemplo, de un pequeño parque, o tal vez jugando, se me ocurra cómo resolverlo. Ya, y ahí va el tema. ¿Okay? Bien. Lo otro que es importante es el método más eficiente. Bueno, aquí el tema es método más eficiente de comunicación. Se refiere a que todo el mundo esté preocupado, ¿cierto? Y esté en conocimiento de cómo va el proyecto. Porque hay proyectos que a veces son muy grandes. Participan 10 personas, por lo tanto, no tengo esa capacidad de estar conversando con las 10 personas. Bien, nosotros vamos a ver el tema de Scrum, ¿listo? Que es un marco de trabajo para la gestión, ¿cierto?, de proyectos. Un marco de trabajo, ¿cierto?, ágil, nuevamente. Y en el fondo contempla una reunión donde se responden 3 preguntas y todo el mundo escucha, nadie me interrumpe. Entonces yo voy a decir, bien, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y cuáles son las dificultades que yo he tenido? Y estas 3 preguntas son suficientes. Y eso nos llama en una ronda de 15 o 20 minutos. Y con eso logro que todo el mundo, digamos, esté informado de cómo está el estado del proyecto. Listo. Esa es una forma, ¿cierto?, de hacerlo cara a cara. Bien. Bien. Dice, software funcionando, ¿cierto?, es la medida principal de progreso. Es decir, esta entrega que yo tengo, ya sea 2 semanas o un mes, ese es el hito. Eso es el hito de que nosotros estamos hablando en el tema de gestión de proyectos.
los pequeños milestones. Estos son los puntos de visibilidad que yo tengo, ¿cierto?, dentro del proceso de desarrollo. Entonces, no hay otra forma, ¿cierto?, de ver el progreso, ¿cierto?, de un software, ¿listo? Entonces, y esto es muy parecido a un constructor, de que una semana tengo esta pared, la siguiente semana, la siguiente, después, 2 semanas después, yo sé que tengo el techo y, bueno, esos son, ¿cierto?, las formas de poder ir y ver que realmente la obra está avanzando, ¿ok? ¿Qué más? Lo otro, dice promover el desarrollo sostenible, es decir, en el tiempo. Lo hacemos bien en la primera 2 semanas, después en la cuarta, después en la sexta, en la novena, y así de forma sucesiva. Es decir, también esto habla de alguna manera del proceso de madurez de las personas y del propio proceso que se utiliza para poder desarrollar esto que está aquí, SOP. Todavía podría también considerar el proceso de gestión de estas personas. Entonces, hay una serie, ¿cierto?, de variables que uno debería, ¿cierto?, considerar para hablar de estos procesos, ¿cierto?, ágiles que sean sostenibles, ¿listo? Bien, ¿qué más? Atención continua a la excelencia técnica y buen diseño, ¿cierto? Ok. Obvio, ¿listo? Es importante de que antes de que se construya se pueda diseñar bien, se pueda discutir bien. Ya vamos a ver en el tema de Scrum de que, dado, ¿cierto?, unas historias de usuario, que usted lo podría conocer como los requerimientos del usuario final o cliente, se hace todo un tema de planificación. Por ejemplo, dice, ya, una historia de usuario dice, yo como, por ejemplo, bibliotecario, ¿cierto?, deseo registrar, deseo registrar, por ejemplo, los préstamos de libros. Ya, perfecto. Ya, y lo colocamos entonces como historia de usuario. Pero eso tiene una implicación. ¿Qué significa, ¿cierto?, implementar eso que está ahí? Ah, bueno, entonces necesito tener la tabla de los usuarios, necesito tener la tabla de los materiales, y con eso yo puedo hacer la transacción. Ya, perfecto. ¿Cuánto me voy a demorar en esto? Bien, esto aproximadamente 2 semanas. ¿Qué más? Y vamos sumando otra historia. Ah, pero tenemos que tener un club de esto que está aquí. Sí, por eso está incluido una semana. Ah, perfecto, ya. ¿Qué más? Y vamos incluyendo historia y en función de eso decimos, bueno, con estas historias de usuario yo me voy a demorar, me comprometo a terminarlo, sí, efectivamente en un mes. Ya tengo ya indicado cuántos días por cada una de estas historias de usuario. Y la suma da, ¿cierto? Efectivamente, da 25, pero nosotros lo extendemos a 30 para poder entonces atender algunos riesgos que se podrían presentar. Ah, perfecto, muy bien. Eso es, ¿listo? Lo otro, la parte, ¿cierto?, de simplicidad. Es decir, las cosas hay que hacerlas simple, no hay por qué complicarse, ¿listo? Eso es un tema que parece que es propio, ¿cierto?, de nosotros, el complicar más las cosas que simplificarlas, ¿listo? Por lo tanto, piensa simple. Lo primero, y lo otro también que es importante, hay una situación donde hay un problema, ¿ok? Céntrese en la solución, no se centre en el problema, porque el problema ya lo sabe todo el mundo. Y la idea aquí no es, por ejemplo, delante de un problema buscar quién es el culpable, no. Hay que centrarse en la solución. Eso yo creo que es muy importante. Y esa solución, en lo posible, vea, ¿cierto?, y evalúe de que sea simple, que todo el mundo la pueda entender y que sea fácil de poder entonces implementar. ¿Listo? Lo otro que es importante, también, el tema de la arquitectura. Es como los planos de la casa, yo les decía a ustedes, ¿sabes? Yo tengo que tener la capacidad de, vamos a diseñar tal sistema, perfecto. Veamos cómo lo vamos a construir, cuáles son los subsistemas que nosotros vamos a incorporar. Ya, perfecto. Estos son los subsistemas. Bien, entonces hagamos lo siguiente. Dado que tenemos esto ahí, ya yo con Pedro me voy a encargar, ¿cierto?, dentro del subsistema, dentro del proyecto, ya me voy a encargar del subsistema de usuarios, por ejemplo, y de materiales. Ya, y José y Diego se encargan de toda la parte de préstamo, de reserva. Muy bien, ¿sí? Ya, y Roberto, ¿cierto?, se encarga de todo el tema de la base de datos. Ya, muy bien, hagámoslo. Listo. Entonces, nos organizamos, ¿listo? Tenemos esa capacidad de poderlos colocar de acuerdo en nuestras tareas. Por lo tanto, eso también
es sumamente importante, ¿ya? De poder llevar entonces ese cuidado. En estos momentos nosotros, por ejemplo, como profesores, estamos haciendo teletrabajo y nosotros también somos auto-organizados. Después que termine aquí, bueno, después yo comenzaría a trabajar en otro tema relacionado con la universidad. Bueno, nos estamos de alguna manera, ¿cierto?, auto-organizando y autocontrolando nosotros mismos, ¿ya? ¿Ok? Pero es parte, ¿cierto?, de lo que yo debo hacer, porque formo parte de un equipo, ¿cierto?, de la facultad, formo parte equipo, ¿cierto?, de la escuela de ingeniería. Ya, por ahí, ¿cierto?, va el tema. Lo otro y el último dice relación con el tema de lo que es mejora continua. Es decir, yo ya lo he dicho en varias oportunidades, de que toda vez que alguien realiza un proyecto o toma alguna acción o decisión, tiene que mirar, ¿cierto?, y reflexionar sobre aquello que está ahí. ¿Qué cosa hice bien? ¿Qué cosa hice mal? Y eso son oportunidades para qué, para poder identificar algunos problemas. Por ejemplo, hicimos el proyecto, por ejemplo, en Orincop. Ya. Miremos cuáles fueron los problemas. Bueno, al comienzo yo creo de que eh, no se lo entregó toda la información que fue necesaria. La información estaba llegando, ¿sabe?, de forma no continua. Lo otro, el espacio de trabajo que teníamos tal vez era muy limitado para todos nosotros. Estoy suponiendo, estoy colocando ejemplos hipotéticos. Eh, bueno, la parte buena es que a nosotros también lo entregaron a cada uno de nosotros, por ejemplo, un notebook. Eh, Como no teníamos todo el know-how que se necesita para poder abordar el proyecto, bien, se nos envió a un representante del grupo, ¿cierto?, una capacitación. Ya, perfecto. Y son cosas que uno tiene que tomar, valorar y decir, ah, perfecto. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, como equipo, sí, como equipo nosotros no tuvimos problemas, ¿listo? Tuvimos la capacidad de consensuar muy bien, tomamos buenas decisiones con respecto a la parte de cómo hacer el levantamiento de información y llevarlo adelante, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, en las conversaciones que nosotros teníamos con la persona responsable de nuestro grupo, fueron buenas, fueron claras, los acuerdos siempre fueron tomados y fueron respetados y bueno, y nosotros también logramos, además de respetarlo, de ejecutarlo, ¿cierto? Y entregar las cosas en el plazo. ¿Ya? Y cosas como esa uno tiene que ir mirando y decir, bueno, entonces de todo lo que ocurrió, ¿cierto? ¿Qué cosas más voy a rescatar? Porque, ¿sabe usted? Estamos a las puertas de un otro proyecto. Entonces, delante de eso, tenemos que rescatar lo mejor para poder aplicarlo, ¿cierto?, en este nuevo, digamos, desafío que vamos a tener. Y es eso, ¿cierto? Mejora continua. Es lo que nosotros también debemos de hacer como personas. En algún momento tenemos que ser capaces de pararnos frente al espejo y mirar nosotros mismos y mirar eso otra vez. ¿Qué cosas buenas yo hice esta semana? ¿Qué cosas malas hice? Digo, hice un desacierto. Yo, ya, lo que tengo que hacer es ir y pedirle disculpas a aquella persona. Ah, perfecto. Pero eso te va a ayudar a qué, te va a ayudar a mejorar como persona. Uno necesita mirarse también a sí mismo, ¿listo? Uno no es, como se dice, no es santo, ¿listo? Puede cometer sus errores, pero también hay espacio para poder entonces remediar aquellos errores. Y, bueno, ser cada día más una persona mejor, ¿listo? Es eso, y es parte, ¿cierto?, nuevamente de la mejora continua como persona, ¿listo? Bien, ¿alguna consulta está ahí? No, profe. Ya. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que también pueden haber algunos conflictos al interior de un proyecto. Y ahí, por ejemplo, dice escala de desarrollo. eh, Podemos tener que tal vez, lamentablemente, ¿cierto? El desarrollo tal vez es bastante complejo, ¿listo? Por lo tanto, hay una falta, digamos, para poder coordinar los trabajos de equipo. Imagínense el proyecto que tal vez una parte se desarrolla aquí en Chile,
durante el día y después la otra parte se desarrolla en los Estados Unidos, por ejemplo. Y hay equipos de trabajo que funcionan así, ¿listo? Lo otro que también puede ocurrir, existe el tema de la incertidumbre, ¿listo? Cambios continuos que tal vez en algún momento pueden incidir y decir, oye, ¿cómo va a quedar ahora nuestro proyecto? Entonces, ya, y hay cosas como esa, es decir, las leyes pueden cambiar y las leyes cuando cambian podrían afectar algunas organizaciones y consecuentemente algunos de sus sistemas. Listo, entonces ahí está. Imagínense la primera vez cuando se estaba creando el sistema, ¿cierto?, para poder llevar todo el control de los celulares, por ejemplo, que tiene una empresa. Y en algún momento, ¿cierto?, el gobierno dice, señores, los números telefónicos ahora pertenecen a las personas, ya no pertenecen a la compañía. Aquí el sistema, si hoy se estuviera, digamos, ejecutando, debería, ¿cierto?, decir, opa, ¿qué va a pasar con esto ahora? Ahora en estos momentos estamos haciendo los cambios para que los números pertenezcan a las personas, pero ¿y qué más se viene a futuro? Está incierto porque mañana puede aparecer otra cosa y nuestro sistema de repente se puede ver complicado. Bueno, es parte, digamos, de la incertidumbre que pueda digamos, hoy ocurrir. ¿Listo? Hoy hay, a nivel nacional e internacional, hay mucha incertidumbre, por ejemplo, en la parte de negocio. Por lo tanto, hay gente que en un momento determinado no sabe, ¿cierto?, si debe invertir o no invertir, por ejemplo. Hoy se habla de que China está comprando poco menos medio mundo, pero dentro de esta incertidumbre. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque en esta incertidumbre hay una serie de cambios continuos que están ocurriendo en diferentes partes del mundo y que nosotros simplemente no vemos, porque tal vez no estamos en esa atmósfera, no hemos sacado nuestra cabeza, ¿cierto?, fuera de Chile, para poder ver qué está ocurriendo en nuestras partes del mundo y entender de que lo que ocurre en otras partes del mundo también nos afecta como país. ¿Listo? Entonces, eso también es tema importante. Bien, el tema de la interoperabilidad, ¿cierto? El tema es hablar y trabajar con otros sistemas. Tenemos que trabajar, ¿cierto? Nuestro sistema tiene que funcionar en diferentes sistemas operativos, sí, pero además también tiene que operar con otros sistemas. Si estamos hablando, ¿cierto?, de un sistema punto de venta, de un supermercado, bueno, la ley, ¿cierto?, dice de que yo tengo que tener una nota fiscal, por lo tanto, el sistema tiene que operar, ¿cierto?, digamos, una cierta máquina y tiene que generar, ¿cierto?, una boleta, ¿cierto?, que en el fondo le sirve al servicio de puesto interno para saber, ¿cierto?, realmente cuánto es lo que usted le corresponde después pagar delante de algún tipo de, por ejemplo, auditoría y cosas de ese tipo. Bien, eso es, ¿cierto?, la primera parte. Después pasamos a la segunda parte, ¿cierto?, que es lo que es el producto. Entonces, dentro de la parte del producto, ¿okay?, dentro de la parte del producto, dos cosas que vamos a abordar. El ámbito del software, ¿cierto?, y la descomposición del problema. Son bastante simples, digamos, de poder tratar. Voy a disminuir aquí. A ver aquí. Déjame ver si se ve bien así. ¿Se ve bien? ¿Completo? Sí, se ve completo, profe. Sí, Ya, completo. Ya listo. Yo pensé que como yo lo veo dividido en mi pantalla, por eso aquí tengo la duda. Bien, ¿qué le decía? Estamos aquí. Bien, déjenlo aquí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un proyecto, ¿cierto?, va a comenzar, entonces van a aparecer algunos escenarios, algunos de los escenarios típicos. Yo tengo que hacer estimación de tiempo, cuánto el proyecto se va a demorar, cuánto lo que también va a costar el proyecto. Por lo tanto, necesito también elaborar un plan de trabajo. Bueno, y el plan de trabajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ese plan de trabajo yo debo de considerar ciertamente una serie de actividades, pero esas actividades yo no la puedo llegar y decir ya, estas son las actividades. No, yo tengo que, de alguna manera, ¿cierto?, amarrar el proceso que yo voy a utilizar para construir el software. ¿Qué es lo que dice el software? ¿Qué es lo que dice el modelo de proceso de desarrollo de software? Bueno, tiene todo un tema de una etapa de análisis, una de diseño, una de implementación, una de prueba. Por lo tanto, voy a tomar esta estructura y la voy a colocar dentro de la planificación. Entonces, en la parte de análisis, ¿cuáles son las actividades?
A, B, C, D, perfecto. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Bien. ¿Quién va a ser el responsable? Ya. La parte de diseño, ¿cuáles son las actividades? Y así vamos viendo. Entonces la planificación tiene que considerar el proceso de desarrollo que usted va a emplear. Si usted va a utilizar metodología ágil, ¿qué es lo que dice el tema de la metodología ágil? ¿Ya? Entonces, coloquemos aquí etapas dentro de nuestra planificación. Nuevamente, determinemos cuáles son las actividades, quiénes son los responsables y los plazos establecidos. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que también para poder hacer esto, ocurre de que los requerimientos o los insumos que necesita, muchas veces no están ahí, no están a la mano, ¿listo? Hay que volver, ¿cierto?, a levantarlos y hay que esperar. Y ese esperar de repente puede ser 2 semanas, puede ser un mes, depende. Entonces, ¿qué es lo que tiene a veces? De que por eso es importante el gerente de proyecto. Dice, bueno, yo tengo el background ya de haber trabajado con proyectos similares. Yo puedo estimar de que este proyecto, considerando este perfil de profesionales que en este momento tengo y pueden trabajar para mí, lo podemos concluir, por ejemplo, en 3 meses. Entonces, le digo al analista, va y conversa con él y yo intento planificar, ¿cierto?, lo que vamos a hacer. Si yo tengo la posibilidad de determinar el proceso de desarrollo de software, entonces puedo ir y generar una pequeña carta acá para poder organizar, ¿cierto?, a mi gente, mientras los requerimientos, ¿cierto?, van llegando. Listo, pero eso es juicio del experto. Eso usted lo va a lograr con el tiempo, ¿ya? El día de mañana, si hoy las personas que participaron tal vez en ORINCOP tienen que volver a desarrollar un proyecto similar, posiblemente ya saben cuánto podrían demorarse, ¿cierto?, en un trabajo como ese. Ya saben a qué expertos tienen que recurrir, por ejemplo, para abordar el tema, por ejemplo, de reconocimiento de la huella digital, por ejemplo, por decir. Y así, ¿cierto? Vamos. Bien, las otras cosas que son importantes, dice, se debe definir el ámbito del proyecto, metro cuadrado donde voy a estar localizado y voy a trabajar. Entonces, contexto, pregunta, dice, ¿cómo encaja en el sistema? El producto, contexto empresarial o más grande y cosas de ese tipo que uno tiene que hacer. Entonces, importante que usted, ¿cierto?, conozca bajo qué condiciones el sistema, ¿cierto?, va a trabajar, en qué parte va a estar localizado, cuáles son las restricciones de funcionamiento que el sistema va a tener. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que manejar el contexto. Nosotros, dependiendo del contexto, tenemos un comportamiento. Si estamos en casa, tenemos un contexto diferente. Es un contexto, ¿cierto?, de hogar, por lo tanto, es más informal y cosas de ese tipo. Pero si vamos a la universidad, ya el contexto cambió, por lo tanto, mi forma tal vez de actuar no puede ser la misma. ¿Listo? La forma en que yo, por ejemplo, participo en una reunión con profesores, yo debo de cuidar el lenguaje. Ya no puede ser el lenguaje cotidiano que uno emplea con su compañero cuando está fuera de clase. No, tiene que cambiar. El contexto cambió, señores. Por lo tanto, aquí estamos por ejemplo, estamos en una reunión formal, por lo tanto, tenemos que utilizar un vocabulario adecuado, ¿listo? Tenemos que expresarlo, ¿cierto?, de forma adecuada. Tal vez dependiendo también de la cantidad de personas y del espacio, de tiempo que se tiene, tenemos que ser bastante, diría yo, claro, objetivo y conciso, ¿cierto?, para expresar nuestras ideas. Ya. Entonces, eso también es importante para que ustedes lo consideren. ¿Qué más? Tenemos, ¿cierto?, los objetivos de información. Dice, ¿qué objetos, ¿cierto?, de datos visibles, ¿cierto?, para el cliente se producen? Bueno, aquí el cliente, ¿cierto?, lo que quiere ver son software ya, pero lo que nosotros podemos hacer es decirle, muy bien, la forma en que nosotros trabajamos es que a cada 2 semanas nosotros nos vamos a comprometer con entrega de una versión. Y esa versión, en el tiempo, ¿cierto?, va a ir incorporando nuevas funcionalidades. Por lo tanto, ¿cierto?, necesitamos de su persona para poder entonces hacer las validaciones pertinentes. En este caso, como estamos hablando de un proceso que hace la verificación,
vamos a hablar, ¿cierto?, de verificación de software. Son puntos, ¿cierto?, que usted hace en el recorrido, ¿cierto?, del desarrollo, que le permiten verificar efectivamente si se está construyendo el producto correcto. Bien, entonces, también aquí el tema que es importante, como nosotros nos comprometemos, ¿cierto?, con funcionalidades, nosotros necesitamos saber, ¿cierto?, cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida. ¿Esto? Si nosotros vamos a entregar una primera versión donde solamente incorpora los usuarios, por ejemplo, el sistema, muy bien, ¿qué información usted necesita con respecto a los usuarios? ¿Necesita algún informe? Sí, ¿cuál es el informe? ¿Qué campo de información tiene? A, B, C, D, perfecto. ¿En qué orden tiene que estar? De este a este, ya, perfecto. ¿Qué más usted necesita? ¿Necesita algún encabezado? Sí, ya, muy bien. Y así nosotros vamos a ir incorporando ciertos nuevos elementos. Por lo tanto, tenemos que trabajar con datos de entrada, con datos de salida. Bien, ¿qué más? Dice función y desempeño. ¿Qué función realiza el software, ¿cierto?, para transformar los datos de entrada, ¿cierto?, en salida? Muy bien, es un tema que ya uno lo aprendió desde el punto de vista de la programación. Dado la entrada, ¿cierto?, una salida, yo tengo que hacer una serie de transformaciones. Por lo tanto, y ahí entonces es un trabajo, ¿cierto?, en equipo de poder determinar qué cosas se van a tener que hacer para poder lograr eso que está ahí. Entonces, dado entrada, ¿cierto?, la solicitud de un préstamo de un libro, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Bien, se va a tomar la información, se va a guardar en la base de datos, ¿cierto?, y específicamente en la tabla, ¿cierto?, de préstamo, la información, y eso va a servir, ¿cierto?, de base para poder decir, ok, el trabajo fue hecho, se va a generar por ejemplo, un ticket donde la persona va a recibir y dice, señor, su préstamo está bien, aquí está la lista de préstamos del libro que en este momento lo estoy pasando. Ya, perfecto, listo. Son cosas de ese tipo, ¿cierto?, que se deben de ir considerando. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos otro tema que es importante, el tema de la descomposición del problema. Aquí, en el fondo, ¿cierto?, yo lo puedo resumir, señores, tenemos que tener la capacidad de análisis que nos permita hacer una descomposición del problema en partes, dividir para vencer. Por lo tanto, ¿cierto?, ¿cómo lo aplicamos? Lo vamos a aplicar, por ejemplo, para poder determinar cuáles son las funcionalidades, ¿cierto?, que el sistema debe desarrollar y debe de entregar en una primera parte. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el sistema y lo dividimos en partes. Estas partes pueden ser pequeños subsistemas. Estos subsistemas, ¿cierto? Dice, bueno, esta parte va a tener todo un CRUD relacionado con, por ejemplo, usuario. Va a tener todo un CRUD relacionado con materiales, por ejemplo. Y así nosotros nos comprometemos a que la primera parte va a entregar eso. Bien, una segunda división, ¿cierto?, de mi problema ahora es todo el tema de lo que es reserva, la parte relacionada con, además de reserva, tenemos la parte de préstamo, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Tenemos también el ingreso de información, ¿cierto?, de libros comprados al sistema. Ah, muy bien. ¿Qué más? Ya, con eso es suficiente. Después tenemos todo un tema, ¿cierto?, relacionado con la reparación de los libros. ¿Qué significa eso? Bueno, es que los libros se van deteriorando, por lo tanto hay que sacarlos de circulación. Pero ese sacado de circulación dura 2 semanas. Bueno, pero entonces lo que hay que hacer, hay que informarle al sistema de que ese libro no está disponible. En particular aquella copia. ¿Para qué? Para que una persona desde afuera, ¿cierto?, va y haga la reserva de esa copia que no está disponible. Ah, perfecto, sí, tiene razón. Y así como sacamos, ¿cierto?, un libro del sistema, tenemos que decirle al sistema de que ahora el libro está a disposición de los estudiantes o de los usuarios. Ya. A eso, ¿cierto?, también se refiere. Por lo tanto, el tema de dividir y vencerás es algo que nosotros ya lo tenemos instalado. ¿Qué es lo que se necesita? Que el estudiante aprenda a, dado un sistema, dividirlo en partes. Tener ese mecanismo de extracción es sumamente importante, ¿listo?, para cualquier analista. Y eso te lo va a dar el tiempo. Si no tienes esa capacidad, la puedes aprender, ¿listo? Con el tiempo la puedes aprender, de tomar y dividir. Y eso es un buen ejercicio, ¿no? Ponte el caso,
un sistema de contabilidad. Y ahí uno dirá, ok, pero tengo que conocer el sistema. Si conozco el sistema, cómo funciona, entonces yo puedo, lo puedo dividir, puedo tener todo el tema de la creación de las cuentas, por ejemplo, todo el tema relacionado con la población, de datos a esas cuentas y cosas de ese tipo. Ya, perfecto. Ya. Bien, ¿dudas? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, Ya. profe. Bien. Veamos ahora, ¿cierto?, el tema del proceso. Ya sabemos ya de que el proceso habla de función de producto y proceso, descomposición de proceso. Pero partamos de la base, de que un proceso, ¿cierto?, es un conjunto de actividades lógicamente relacionadas que lo que va a hacer es recibir entradas, la va a procesar y va a producir un resultado. Y ese resultado, eso siempre es importante, ese resultado tiene que tener valor para alguien, ¿visto? Ese alguien puede ser tal vez el cliente final, pero tal vez podría ser, no necesariamente esa persona, podría serlo tal vez una otra persona dentro de la misma empresa. Por ejemplo, como yo tengo un proceso para desarrollar software y yo soy analista, mi trabajo, ¿ya? Yo tengo mi propio proceso. Yo consumo, ¿cierto?, los requerimientos de usuarios. ¿Qué es lo que voy a producir? Una especificación de requerimiento. Y esa especificación tiene que tener valor ¿para quién? Para el programador, tiene que tener valor, ¿cierto?, para el administrador del sistema. Ellos tienen que reconocer de que ese documento agrega valor, ¿cierto?, a su trabajo y le permite, ¿cierto?, por su vez, hacer lo suyo y entregar un resultado que es importante para otra persona. Entonces, si se lo paso, ¿cierto?, al administrador de base de datos, va a elaborar todas las tablas que se necesitan. ¿Y quién va a ocupar eso? Bueno, el programador lo va a ocupar. Y el programador va a recibir también la misma especificación, pero esa especificación viene con todos los requerimientos, con todos los campos, ¿cierto?, que se necesita aquel requerimiento, y todavía viene con la interfase gráfica que tiene que elaborar. Por lo tanto, ese material le va a permitir entonces diseñar las interfaces gráficas y además también sabe ya de que el administrador de base de datos le va a proporcionar las tablas que se necesita para eso que esté. ¿Qué más? Mejor no puede ser, pero es parte del proceso, señores. Es parte, ¿cierto?, del resultado que debe de entregar cada uno de los procesos que está bajo nuestra responsabilidad. Bien, entonces, dado eso, ¿cierto?, ¿qué es lo que tenemos? Lo primero es seleccionar el modelo de proceso. Ya lo habíamos conversado, va a depender de, usted conversa con el cliente tal vez le puede decir y le puede restringir, ¿sabes qué? El proceso para poder desarrollar software es UP, Unified Process de la IBM, porque nosotros tenemos convenio con la IBM. Por lo tanto, los productos que usted va a utilizar deben ser de la IBM. La documentación tiene que ser de la IBM. Bueno, ok. Lo otro que es importante, determinar, ¿cierto?, las personas que trabajarán y qué es lo que harán dentro del proceso de desarrollo de software. Mire, ¿cierto?, cuáles son las características que su producto debe tener, y esas características puede también tener algunas restricciones también que dicen relación con el ambiente. Es decir, si estoy haciendo un sistema de remuneraciones, tiene que tener algunas características que tiene que satisfacer, ¿cierto?, a su entorno. ¿Cuál? Legal. Hay un entorno legal que dice un tema de remuneraciones, de retención de impuestos y cosas de ese tipo. Por lo tanto, ya, hay que, digamos, considerarlo. ¿Qué más? Habla del entorno, ¿cierto?, el proyecto donde trabaja, ¿cierto?, el equipo de trabajo. Bien, aquí tenemos que tener claro, no todo el mundo va a trabajar en el mismo espacio, pero si lo va a hacer, tengo, ¿cierto?, que ver de que realmente el espacio sea apropiado, ¿cierto? Sea apropiado, sea motivador, ¿cierto? Haya buena iluminación, por ejemplo, las personas puedan concentrarse en su trabajo, si es permitido el uso de audífonos, ¿cierto? Para poder entonces las personas escuchar su música, el volumen que quiere, sin interrumpir a la otra persona. Excelente, hagámoslo, ¿listo? Pero también tengo que tener claro de que a veces las personas con las cuales me voy a comunicar no están aquí, ¿listo? Yo tengo un asesor que está en Santiago, por lo tanto, videoconferencia. Ya, ¿qué otra cosa más? También, como yo voy a tener un equipo de trabajo, probablemente a todas las personas que van a trabajar, que van a ser 20, no necesariamente lo voy a tener todas en un mismo lugar, no.
lo que va a ocurrir es que este mismo espacio, en algún momento, voy a tener 5 personas trabajando. Y una vez que se termine esa fase, por lo tanto, bien, se van y van a ingresar 7 personas para usar el mismo espacio de trabajo. Por lo tanto, listo. Es parte de lo que yo tengo que considerar. Entonces, parte de lo que estábamos hablando nosotros, entonces, es la selección, ¿cierto?, del modelo. Entonces, ¿qué es lo que necesito, cierto? Es confiar también en el equipo de trabajo, que se va a definir un plan, digamos, de trabajo, efectivamente, para poder elaborar el producto. Y obviamente que para poder elaborar el producto se necesita aprender a descomponer el problema, ¿listo? Y esa descomposición de problemas también está dado en función al proceso que yo estoy ¿cómo se llama?, desarrollando. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito tener un plan completo, ¿cierto?, de cómo se va a desarrollar el producto. Y eso, insisto, eso va a estar dado y está de la mano, ¿cierto?, que la planificación tiene que casarse, ¿cierto?, con el proceso, ¿listo? Tiene que ir de la mano, ¿listo? Por lo tanto, como yo le decía, si yo tengo que el proceso me dice que yo tengo una etapa de análisis, diseño, implementación, prueba, por lo tanto, esas etapas yo tengo que incorporarlas dentro de la planificación. Y para cada una de esas etapas debo ser capaz de poder identificar cuáles son, ¿cierto?, cuáles son las tareas, quién es responsable, qué tiempo, cuáles van a ser algunos hitos de aquellas etapas, quién va a ser responsable de ese hito, y así vamos avanzando, ¿listo? Aquí, a modo de ejemplo, digo planificación igual proceso más producto. Lo que le acabo de decir, esa fusión. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que tal vez aquí un pequeño ejemplo donde lo que se ha hecho es, se define una serie de actividades y de la parte superior derecha tengo comunicación, planificación, modelado, construcción, despliegue. Entonces, tengo que asociar ese listado de tareas que están en la columna de la izquierda con lo que está, ¿cierto?, del lado derecho. Y ahí ir colocando XX, cosas de ese tipo. ¿Qué es lo que ocurre, ¿cierto?, en tema de planificación? El MC Project le permite a usted crear una tarea y esa tarea por su vez subdividirla. Por lo tanto, lo puede hacer de esa forma. Nuevamente crea una grande tarea y esta después crea su ítem. Y dentro de sus ítems usted tendría una serie de tareas, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Bueno, ahí después podríamos dar después una mirada rápida a lo que es el tema de MC Project. Pregunta, ¿alguien ya lo usó? ¿Alguien usó el MC Project? No, profe, porque lo descontinuaron. Ya, bueno, podemos buscar ahí un producto y dar una mirada y busco un ejemplo para que ustedes vean cómo se utiliza. La idea no es llegar a ser experto, pero sí que tú tengas una idea, ¿cierto?, cómo lo puedes usar, cómo puedes tomar una tarea, la puedes subdividir, fijarle plazo y cosas de ese tipo para que entonces te permita por lo menos ordenar tu proceso de desarrollo, ¿ya? Bien, ¿qué otra cosa más? Bueno, la descomposición obviamente va a depender del proceso que también yo esté utilizando, también del tamaño y complejidad del proyecto. Eso también es importante. Y lo otro que vale mucho es la experiencia. Insisto, la experiencia a lo largo de su vida le va a permitir muchas veces encontrar una rápida solución a una problemática que tal vez un novato no consiga ver, ¿listo? Entonces, el novato probablemente tenga esa dificultad de tomar un proyecto y dividirlo en partes. ¡Pam! Y nos vamos a encontrar con ese problema. Y ese problema, nosotros, ya con la experiencia que tenemos, dice, no, yo ya pasé por este camino, ya conozco este camino y lo he transitado una y otra vez. No, mira, aquí el tema es así, divide de estas partes. Estos son los subsistemas importantes que tienes que considerar. Listo. Se acabó. ¿Listo? De la misma forma, ¿cuánto tiempo nos demoramos en este sistema? Y después tú vas a decir, bueno, yo a lo largo de la vida ya hice 3 veces este tipo de sistema para diferentes empresas, con diferentes tamaños. Y yo te puedo decir de que esto va a variar entre 3 meses y máximo 6 meses. Esos son los límites. Y bueno, y ahí es el juicio del experto que determina tiempo y que se necesita para poder desarrollar esto que está aquí. Es el experto que ya pasó por estos caminos una y otra vez y ya resolvió este problema. Ya con esto va a ser 6 veces que
que se encuentra. Bueno, entonces tenemos que creer, ¿listo? Bien, yo lo voy a dejar hasta aquí nuevamente porque necesito ver el tema de... Voy a cerrar aquí.